Mismo el asambleísta por Cotopaxi, por Pachacuti, Jaime Olivo. Tengo que comenzar felicitando a la Comisión de Justicia, a todos los integrantes por esta voluntad política que nos ha puesto a conocimiento del Pleno, razón por la cual también quiero hacer pequeñas observaciones y comentarios al mismo. En la reducción del plazo para la entrega de la información, me parece justo que para equiparar esa igualdad, estamos de acuerdo que sea en el plazo de 10 días, razonable, por cuanto lo que dijo la compañera María Mercedes, lo que queremos es que la documentación también sea completa, porque no es justo que remita la documentación en el plazo de 10 días y venga incompleta. Yo creo que en ese aspecto tendría que también ponderar el tiempo. Las comparecencias de las autoridades, señora Presidente, yo creo también que deben ser recogidas. Las comparecencias de las autoridades al Pleno de la Asamblea también tiene que estar regulada con el tiempo, porque no es posible muchas veces, en el Pleno de la Asamblea se ha dicho que comparezca la determinada autoridad y resulta que esa autoridad muchas veces presenta la renuncia. Entonces ahí no creo que también es adecuado, también tiene que regularse el plazo para las comparecencias de las autoridades. Los ministros, lógicamente, es la confianza del presidente de la República, en eso creo que estamos de acuerdo, usted, estimada Presidente, ya lo ha dicho, pero eso no significa que esté exento de responsabilidad en el marco de sus funciones. Yo considero que los señores ministros, más allá, por afecto o desafecto, lo que queremos controlar es las funciones que está ostentando y si está cumpliendo a cabalidad. Yo creo que esa es la situación, porque no creemos justo de traerle a un ministro porque a lo mejor tenemos algún desafecto. Yo creo que esas situaciones no deberían venir en el presente caso, sino el ministro que está incumpliendo las funciones. Yo creo que ahí tenemos esa capacidad legal y constitucional, que comparezcan y expliquen al país, no solamente a los asambleístas. En cuanto a la Comisión de Fiscalización, también estamos de acuerdo que los pronunciamientos del juicio político por parte de los funcionarios, si no se resuelve en la Comisión de Fiscalización, también estoy de acuerdo que comparezcan al Pleno de la Asamblea Nacional, porque lógicamente aquí es donde se va a decidir la situación de el funcionario. Y también estaría de acuerdo que un compañero que integre la Comisión de Fiscalización no puede ser juez ni parte. Eso por principio y garantía constitucional, que claramente dentro del derecho al debido proceso dice que tiene que estar toda persona, sin excepción, tiene que ser escuchada, oída, juzgada, de ser el caso políticamente, por un juez independiente e imparcial. Yo creo que en esa garantía sí debe tener todo funcionario, sin excepción. Acerca de las amnistías, nosotros conocemos esta figura jurídica constitucional que nace desde muchos años, eso es lo que nos enseñaron en nuestros queridos profesores, viene desde, no hay una ciencia cierta, viene desde España, Francia, pero ¿cuál es la finalidad? Conocido como fuero constitucional. Yo considero que esta figura tiene motivación política, los hechos se dan por motivación colectiva. Un claro ejemplo, cuando los ciudadanos en forma pacífica y en ejercicio constitucional de reclamar los derechos humanos, los derechos colectivos, los derechos de los ciudadanos, muchas veces en manifestaciones
han tenido que recurrir a exhortar, a pedir para que el Ejecutivo, la Asamblea, los funcionarios, cumplamos con ese mandato del soberano, razón por la cual se ha tergiversado y se ha equivocado manifestando que estos hechos guardan o piden la intervención punitiva o penal del Estado. En ese sentido, señora Presidenta, conocemos que las amnistías tienen que darse eminentemente a los hechos políticos. Ya lo ha dicho la jurisprudencia, es por apaciguar, por calmar ese Estado constitucional, el orden y sobremanera el perdón y olvido de las causas que generaron por motivación política, porque el indulto tiene, conocemos muchos compañeros y toda la Asamblea que es eminentemente un carácter penal pero particular, y en la amnistía es un delito penal político de carácter colectivo. En eso y yo considero que también debería especificar, no se puede, con el gran respeto, muchas veces se han dado esas interpretaciones de esos calificativos cuando el pueblo reclama un derecho que está reconocido en la Constitución y se ha tenido que derivar a la vía penal. En eso creo que hay que salvaguardar la soberanía, el orden, la paz y sobre todo del pueblo que está en la lucha. El número de votos para destituir a un asambleísta. Podríamos decir de que los señores ministros, para la destitución se requiere de 91, de 2/3 partes, pero no está ahí, para mi entender, señora Presidente, no es en los votos. Hay que analizar profundamente las causas y consecuencias, porque resulta, ya lo dijo varios compañeros, que por afecto o desafecto tengamos que estar entre los compañeros asambleístas destituyéndonos tan simple, muchas veces derivadas de estas motivaciones personales. Yo creo que ahí tenemos que ser de forma objetiva y claro. Los hechos, las consecuencias, los momentos tienen que ser analizados en el marco de la Constitución y en el marco de la legalidad, porque caso contrario, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha fallado en reiteradas ocasiones en contra del Estado. Y eso no es que estoy protegiendo de ninguna manera a ningún compañero asambleísta, porque lo único que queremos es que la institucionalidad se fortalezca y seamos guardianes y defensores de la Constitución. Y por eso yo considero también no es posible que con un voto simple o también con una votación simple tengamos que ser destituidos, y cuando muchas veces no existe en debida forma una motivación suficiente, una argumentación suficiente. Por eso, compañeros, el pueblo ecuatoriano nos ha mandado a proponer proyectos de ley que vayan encaminados a favor del pueblo, de la sociedad, y a fiscalizar. Y muchas veces, en este caso, creo que ya lo dijo mis compañeros que antecedieron, estamos con deuda con el país, pero aquí me van a entender, no es que la asamblea de hoy ha tenido problemas. Si revisamos los hechos, toda la vida, eso es parte de la democracia. Lo que no estoy de acuerdo es las discrepancias personales, ideológicas. El país no quiere eso, el país quiere trabajo. Para iniciar un proceso penal, considero también, señora Presidenta de la Comisión, tiene que especificarse, porque decimos la autorización que el señor juez de garantías penales de la Corte Nacional, cuando solicitan, dice queremos que nos autoricen, pero muchas veces existen funcionarios que ya no son asambleístas y la Corte Nacional nos pide la autorización. Cuando realmente... Terminó su tiempo, asambleísta. Ya, señora Presidenta, un minuto.
cuando realmente todos los que conocemos, cuando deja de ser, sin perjuicio de que tengo la razón, cuando deja de ser asambleístas, naturalmente ya no necesita la autorización y tiene que especificarse. Yo considero que es el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, pero cuando ya esté en ejercicio las funciones. Yo digo, es el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, que habría una equivalencia a la autorización, pero cuando ya no está en funciones, yo creo que en esa parte, lógicamente que la Constitución también dice la autorización, pero me ratifico, es el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Pero si ya no es asambleísta, ya no necesitamos el levantamiento. Y en 20 segundos, señora Presidenta. Su tiempo, asambleísta, por favor. El cambio del orden del día, yo propongo que sea máximo, como usted lo ha dicho, máximo 2 cambios de orden del día en cada sesión, porque muchas veces ha habido 5, 10, y creo que eso sí afecta el desarrollo, el asunto de nuestras funciones. Por lo tanto, mi propuesta, señora Presidenta, que lo recoja, que sea máximo 2 y así consecutivamente se vaya en cada sesión dándole prioridad a todos los que han propuesto esta propuesta. Muchas gracias, mi estimada Presidenta. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Homero Castillo.